Hermano testigo de Jehová, si tu Biblia es la única verdadera, ¿por qué sus traductores mintieron bajo juramento en una corte, admitiendo que no sabían leer griego, y tuvieron que inventar palabras que no existen para negar que Jesús es Dios? Te han dicho que la traducción del Nuevo Mundo es la versión más exacta y pura de las Escrituras, libre de tradiciones paganas. Te han dicho que restituyó el nombre divino y clarificó el texto. Pero hoy voy a mostrarte 7 pruebas forenses, 7 errores fatales de traducción que demuestran que tu Biblia ha sido manipulada intencionalmente. Y no solo eso, te voy a leer la transcripción del juicio de 1954, donde el principal traductor de la Watchtower fue desenmascarado públicamente. Lo que verás hoy no es un ataque, es una radiografía de una falsificación histórica que pone en riesgo tu alma. Sé exactamente lo que te han enseñado a responder ante esto. La cristiandad odia nuestra traducción porque expone sus doctrinas falsas como la Trinidad. Nuestros traductores prefirieron permanecer anónimos para dar toda la gloria a Jehová y no a hombres. Usamos los manuscritos más antiguos y corregimos los errores que los copistas trinitarios introdujeron. Si en Juan 1:1 ponemos un Dios, es porque en griego no tiene el artículo definido, y eso es gramática pura, no manipulación. Ustedes siguen tradiciones, nosotros seguimos el texto original. Respeto tu lealtad a lo que te han enseñado, hermano, pero la gramática no tiene denominación. El griego es el griego. Si yo te demuestro hoy, con tu propio texto interlineal del reino, que han agregado palabras que no están en el original y han cambiado tiempos verbales para alterar la identidad de Jesús, ¿tendrás la valentía de aceptar la evidencia? La verdad no teme al examen. Vamos a examinar esos 7 errores que prueban la falsificación. Empecemos con el fraude más evidente. Abre tu traducción del Nuevo Mundo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Hablando de Jesús, tu Biblia dice, porque por medio de él fueron creadas todas las otras cosas. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él. Fíjate bien, la palabra otras aparece 4 veces entre corchetes o insertada en el texto. Ahora vamos al griego original. La palabra para otras en griego es ayas. Busca en tu propio interlineal del reino publicado por la Watchtower. Mira el texto griego debajo de Colosenses 1:16. ¿Ves la palabra hayas? No, no está. El texto griego dice panta, todas las cosas. Pablo escribió, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué la Watchtower tuvo que insertar la palabra otras 4 veces? Porque si Jesús creó todas las cosas, entonces Jesús no es una criatura. Si Jesús creó todo, Él es el creador, es decir, Dios mismo. Para sostener la doctrina de que Jesús es el arcángel Miguel, la primera criatura, la organización está obligada a cambiar el texto para que diga que Jesús creó las otras cosas, el resto, implicando que Él fue creado primero. Esto no es traducción, es interpolación teológica. En Proverbios capítulo 30, versículo 6, Dios dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tu Biblia ha añadido una palabra 4 veces para rebajar a Cristo de creador a criatura. Eso es una falsificación. Este es el caballo de batalla de la Watchtower. Tu Biblia traduce, en el principio era la palabra, y la palabra era un Dios, con minúscula. El argumento que te dan es, en la segunda parte dice ton theon, con artículo el Dios, pero en la tercera parte dice theos, sin artículo. Por lo tanto es un Dios indefinido o cualitativo. Esto es falso y demuestra ignorancia de la regla de Caldwell en gramática griega. La regla establece que un sustantivo predicados que precede al verbo en no lleva artículo, pero mantiene su sentido definido. Si la regla de la Watchtower fuera cierta, tendríamos problemas graves en el mismo capítulo. Mira Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. En griego dice parateo, no tiene artículo. ¿Traduce tu Biblia enviado de un Dios? No, traduce de Dios con mayúscula. Mira Juan capítulo 1, versículo 12. Hijos de Dios. En griego tekna theou, sin artículo. ¿Traduce hijos de un Dios? No. Mira Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. En griego theon, sin artículo. ¿Traduce a un Dios nadie le vio? No. La Watchtower traduce theos sin artículo como Dios, mayúscula. Docenas de veces en el Nuevo Testamento. Solo lo traduce como un Dios en Juan 1:1. ¿Por qué? No es por gramática. Es porque ese versículo afirma que el verbo era Dios,
y eso destruye su teología. Manipulan la regla gramatical a su conveniencia para negar la divinidad del verbo. En Juan capítulo 8, versículo 58, los judíos quieren apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, antes que Abraham fuese yo soy, en griego, ego eimi. Esta es una referencia directa a Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Dios revela su nombre a Moisés, yo soy el que soy. Jesús está atribuyendo el nombre divino. Por eso los judíos, entendiendo la blasfemia, según ellos, toman piedras para matarlo. Tu Biblia traduce, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Cambian el tiempo verbal presente, yo soy, por un pasado imperfecto, yo he sido. Intentan justificarlo diciendo que es un presente de acción pasada, pero en ningún otro lugar traducen ego eimi como yo he sido. En Juan capítulo 9, versículo 9, el ciego sanado dice, yo soy, ego eimi. ¿Lo traducen como yo he sido? No. Al cambiar el verbo, rompen la conexión con el nombre de Jehová. Si Jesús solo hubiera dicho, he vivido mucho tiempo, los judíos podrían haber pensado que estaba loco, pero no lo habrían apedreado por blasfemia. Lo querían matar porque se hizo igual a Dios usando el nombre sagrado. Tu traducción oculta la razón por la que querían matar a Jesús y oculta su identidad divina. Aquí te voy a mostrar cómo tu Biblia cambia con el tiempo según cambia la doctrina de la Watchtower. En la edición de la traducción del Nuevo Mundo de 1950, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, refiriéndose a Jesús, decía, y todos los ángeles de Dios le adoren. Sí, leíste bien. Tu propia Biblia, en 1950, mandaba a los ángeles adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque Charles Taze Russell y los primeros testigos adoraban a Jesús. Pero en 1954, la organización decidió que adorar a Jesús era idolatría. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cambiaron la doctrina? No, cambiaron la Biblia. En las ediciones posteriores, como la de 1987 y la de 2019, el versículo dice, y todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. La palabra griega es proskuneo. Lo curioso es que cuando esa misma palabra proskuneo se usa para el Padre, Apocalipsis 4:10, la Watchtower siempre traduce adorar. Cuando se usa para el diablo o la bestia, Apocalipsis 13:4, traducen adorar. Pero cuando se usa para Jesús, sistemáticamente la traducen como rendir homenaje. Es el mismo verbo. La única razón para cambiar la traducción es teológica, evitar que el lector adore a Jesús. Están privando al Hijo de la honra que el Padre ordenó. En Juan capítulo 5, versículo 23, Jesús dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si adoras al Padre, debes adorar al Hijo. Tu traducción te impide obedecer este mandato. Tú confías tu eternidad a esta traducción. ¿Sabes quién la hizo? La Watchtower mantuvo los nombres en secreto bajo el pretexto de humildad, pero la verdad salió a la luz en el juicio de Walsh en Escocia, en 1954. El Comité de Traducción del Nuevo Mundo estaba compuesto por Nathan Knorr, Frederick Franz, Albert Schroeder, George Gangas y Milton Henschel. De estos 5 hombres, 4 no tenían ninguna formación universitaria ni conocimiento de lenguas bíblicas. Solo Frederick Franz había estudiado 2 años de griego en la Universidad de Cincinnati, pero no completó la carrera. No sabía hebreo formalmente. En el juicio, el abogado le preguntó a Frederick Franz bajo juramento, «Abogado, ¿se ha familiarizado usted con el hebreo?» «Sí, abogado. De modo que tiene usted instrumentos lingüísticos importantes a su mando». «Sí, para usarlos en mi trabajo bíblico». «Abogado, ¿podría traducir usted al inglés el 4º versículo del 2º capítulo del Génesis?» Franz tuvo que admitir, no podría. El principal traductor de tu Biblia no pudo traducir un versículo simple del Génesis ante un tribunal. Mintió bajo juramento sobre sus capacidades. Comparado con los comités de la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén o la NI, donde participan docenas de doctores en filología semítica y griega, la traducción del Nuevo Mundo es el trabajo aficionado de hombres que manipularon el texto para ajustarlo a sus ideas preconcebidas. ¿Pondrías tu salud en manos de un cirujano que nunca fue a la escuela de medicina? Entonces, ¿por qué pones tu alma en manos de traductores que no sabían los idiomas de la Biblia? En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. La Reina Valera y la mayoría de Biblias traducen, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Algunos manuscritos dicen la iglesia de Dios. El texto griego dice literalmente, diatou haimatos tou idiou, por la sangre de su propio. Si el sujeto es Dios, el texto dice que Dios ganó la iglesia con su propia sangre. Esto afirma que Jesús es Dios, porque fue Jesús quien derramó la sangre. La traducción del Nuevo Mundo altera el texto y dice, con la sangre del Hijo suyo. Añaden la palabra hijo. Esa palabra no existe en el texto griego en ese lugar. Es otra inserción. Tienen que añadir hijo para evitar que el texto diga que Dios, Jesús, derramó su sangre. Al hacer esto rompen la fuerza del pasaje que muestra el precio infinito de la redención, la sangre de Dios mismo encarnado. Una vez más añaden palabras para proteger su herejía arriana. Tito capítulo 2, versículo 13. El texto griego dice, tou megalou kai soteros emon Iesou Christou, literalmente, del gran Dios y Salvador de nosotros Jesucristo. Aquí se aplica la regla de Granville Sharp. Cuando dos sustantivos del mismo caso, Dios y Salvador, están unidos por kai, y el primero tiene artículo pero el segundo no, ambos se refieren a la misma persona. Es decir, gran Dios y Salvador son títulos de la misma persona, Jesucristo. Tu Biblia rompe esta regla gramatical y traduce, del gran Dios y del Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Añaden un segundo del para separar a Dios de Jesús, haciendo que parezcan dos personas distintas, pero gramaticalmente es insostenible. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, ocurre lo mismo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La Watchtower también lo rompe allí. Sin embargo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 11, la estructura griega es idéntica refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí la Watchtower sí traduce correctamente aplicando los dos títulos a Jesús. ¿Por qué en el versículo 11 aplican la regla gramatical Señor y Salvador Jesús, pero en el versículo 1 la rompen? Dios y Salvador, dos personas. Porque en el versículo 1 se le llama Dios a Jesús. La inconsistencia es la prueba del fraude. Traducen bien cuando no les molesta, y traducen mal cuando el texto afirma que Jesús es Dios. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, Jehová está hablando, y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Jehová dice que él será traspasado. Esto es una profecía de la crucifixión. Como los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Jehová, esto es un problema enorme. ¿Cómo pudo Jehová ser traspasado en la cruz? Solo es posible si Jesús es Jehová encarnado. Para solucionar esto, tu traducción cambia el texto a y mirarán a aquel a quien traspasaron. Cambian a mí, elei en hebreo, por a aquel, pero el texto hebreo masorético dice claramente elei, a mí. Juan capítulo 19, versículo 37 cita este pasaje aplicándolo a Jesús. Al cambiar a mí por a aquel, la Watchtower oculta el hecho asombroso de que fue el mismo Jehová quien vino a morir por su pueblo. Te están robando la magnitud del amor de Dios. No envió a un ángel o a un ayudante. Vino él mismo. Hermano, 7 errores, 7 manipulaciones, 7 pruebas de que la Biblia que tienes en las manos ha sido diseñada no para revelarte la verdad, sino para ocultártela. No es un error inocente. Es un patrón sistemático para negar la divinidad de Cristo. Si tu organización tiene que cambiar la Biblia para que su doctrina encaje, es porque su doctrina no es bíblica. La verdadera palabra de Dios grita desde los manuscritos originales que Jesús es el Señor, el Creador, el Yo Soy. No dejes que una traducción falsa te robe al Salvador verdadero. Deja esa falsificación y busca una Biblia honesta. Tu alma vale más que la lealtad a una empresa editorial en Nueva York. Te reto hoy mismo. Consigue un Nuevo Testamento interlineal griego-español, cualquier académico, no el de la Watchtower, si es posible, aunque incluso ese sirve para ver lo de Colosenses. Busca Colosenses 1:16. Busca la palabra otras. Si no está, sal de ahí. Comenta abajo. ¿Qué harás ahora que sabes que Frederick Franz no sabía hebreo? Quiero leer tu respuesta honesta. Si eres católico, escribe, la palabra de Dios permanece para siempre. Comparte este video con todos los que están siendo engañados. Y si quieres ver cómo desmontamos la doctrina de que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa, tienes que ver mi siguiente video, la blasfemia de la Watchtower contra el Espíritu. Haz clic aquí ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. La verdad te hará libre. Bendiciones.